Noviembre de 1910. Estación de tren de Hoboken, Nueva Jersey. De noche. 6 hombres suben a un vagón privado. Se dirigen al sur, hacia la costa de Georgia. Han acordado usar solo nombres de pila, nada de apellidos, para que nadie los reconozca. Si alguien pregunta, van de caza. No van de caza. Van a diseñar el Banco Central de Estados Unidos. Entre ellos están Nelson Aldrich, senador y presidente de la Comisión Monetaria Nacional. Henry Davison, socio principal de J.P. Morgan. Frank Vanderlip, presidente del National City Bank, el banco más grande de América. Paul Warburg, banquero alemán que llevaba años abogando por un banco central americano. Appiah Andrew, secretario adjunto del Tesoro. Y Arthur Shelton, secretario de Aldrich. Su destino, Jekyll Island. Una isla privada frente a la costa de Georgia, propiedad de un club exclusivo para millonarios. Allí, durante 9 días, estos 6 hombres redactarán el plan que, 3 años después, se convertirá en la Reserva Federal. No admitirán que esa reunión existió hasta los años 30. Más de 2 décadas de secreto. ¿Por qué tanto secreto? Porque en la América de 1910, la idea de un banco central era casi tan popular como un impuesto nuevo. Y porque si la gente supiera que el plan lo habían diseñado los banqueros más poderosos del país, en una isla privada, de noche, bueno, imaginad las reacciones. En el episodio anterior, vimos cómo el Banco de Inglaterra se convirtió en el modelo de banco central para todo el mundo. Pero Estados Unidos se resistió. Durante más de un siglo, América funcionó sin banco central. Y no porque no los necesitara, sino porque los temía. Hoy vamos a ver por qué América cambió de opinión. ¿Qué crisis forzó el cambio? Cómo 6 hombres diseñaron la Reserva Federal en secreto. ¿Y qué hacen los bancos centrales modernos, no solo la Fed, sino también el BCE, el Banco de Japón y otros? Estados Unidos tuvo 2 intentos tempranos de banco central. El primer Banco de los Estados Unidos, creado en 1791 por propuesta de Alexander Hamilton. Y el segundo Banco de los Estados Unidos, fundado en 1816. Ambos fueron disueltos. El presidente Andrew Jackson vetó la renovación del segundo banco en 1836, llamándolo un monstruo que concentraba demasiado poder en manos de los banqueros. Y así, durante casi 80 años, desde 1836 hasta 1913, Estados Unidos fue la mayor economía del mundo sin un banco central. ¿Cómo funcionaba? Mal. O al menos, de forma muy inestable. Sin un prestamista de último recurso, sin la red de seguridad que Bajeot había descrito, cada crisis de confianza se convertía en un pánico bancario. El pánico de 1873. El de 1884. El de 1893. Cada una de estas crisis destruía bancos, arruinaba familias y hundía la economía durante años. Pero la crisis que lo cambió todo fue la de 1907. Octubre de 1907. Un intento fallido de manipular el mercado de acciones de la United Copper Company desata una cadena de quiebras bancarias. Los depositantes corren a retirar su dinero. Los bancos no pueden pagar. La bolsa se desploma. No hay banco central que preste como último recurso. No hay fondo de garantía de depósitos. No hay nada. Excepto un hombre. John Pierpont Morgan. El banquero más rico y poderoso de América. Tiene 70 años. Y desde la biblioteca de su mansión en Manhattan, dirige personalmente el rescate del sistema financiero. Morgan reúne a los principales banqueros de Nueva York. Les dice cuánto tiene que poner cada uno. Presiona a los más reacios. Según la leyenda, en un momento dado cierra la puerta de su biblioteca con llave y les dice que nadie sale hasta que todos hayan firmado. Funciona. Los bancos aportan dinero. El pánico se detiene. La economía se estabiliza. Pero el episodio deja una lección incómoda. El sistema financiero de la nación más poderosa del mundo había dependido de la voluntad y la cartera de un solo individuo. ¿Qué habría pasado si Morgan no hubiera actuado? ¿O si hubiera estado enfermo, o de viaje, o simplemente hubiera dicho que no? El Congreso creó la Comisión Monetaria Nacional, dirigida por el senador Nelson Aldrich, para estudiar el problema y proponer soluciones. Y así empezó el camino hacia Jekyll Island. ¿Por qué en secreto? Porque Aldrich sabía que cualquier plan asociado con Wall Street sería rechazado. La América de 1910 era profundamente populista. Los grandes bancos eran vistos con sospecha. Y un plan diseñado por banqueros para crear una institución que beneficiaría a los bancos, bueno, el rechazo político habría sido inmediato. Así que Aldrich organizó la reunión en Jekyll Island como si fuera un viaje de caza. Los participantes usaron nombres falsos. Las notas se destruyeron. Durante 9 días, los 6 hombres debatieron y redactaron un plan. Paul Warburg, que conocía bien los bancos centrales europeos, fue el principal arquitecto técnico. La idea central era crear algo que no pareciera un banco central, porque América odiaba esa idea, pero que funcionara como uno.
La solución fue un sistema descentralizado. No un solo banco central como el Banco de Inglaterra, sino una red de bancos de reserva regionales, 12 en total, repartidos por todo el país. Cada uno tendría cierta autonomía. Pero todos estarían coordinados por una junta central en Washington. El plan de Aldrich fue rechazado en su primera versión por el Congreso, demasiado favorable a los bancos, dijeron los demócratas. Pero la estructura básica sobrevivió. Con modificaciones, más control gubernamental, menos control bancario, el plan se convirtió en la Federal Reserve Act. El presidente Woodrow Wilson la firmó el 23 de diciembre de 1913. Nació la Reserva Federal. La Fed. Hemos hablado mucho de bancos centrales a lo largo de 3 episodios. Es momento de resumir qué hacen exactamente. Primera función, controlar la política monetaria. El Banco Central fija el tipo de interés de referencia, el precio al que los bancos comerciales pueden obtener dinero. Cuando sube el tipo, el crédito se encarece, la gente pide menos préstamos y la creación de dinero se frena. Cuando lo baja, ocurre lo contrario. Es el acelerador y el freno de la economía. Segunda función, supervisar el sistema bancario. El Banco Central vigila que los bancos comerciales sean solventes, que mantengan reservas suficientes y que no asuman riesgos excesivos. Si un banco incumple las normas, el Banco Central puede multarlo, limitarlo o cerrarlo. Tercera función, actuar como prestamista de último recurso. Cuando un banco tiene problemas de liquidez, necesita dinero urgentemente y nadie se lo presta, el Banco Central se lo presta. Siguiendo, al menos en teoría, la regla de Bajeot, libremente, a tipo alto, contra buenas garantías. No existe un solo modelo de Banco Central. Los más importantes tienen diferencias significativas. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual, estabilidad de precios y máximo empleo. Tiene que preocuparse tanto de la inflación como del paro. Fue creada en 1913 y es independiente del gobierno, aunque su presidente es nombrado por el presidente de Estados Unidos. El Banco Central Europeo, creado en 1998, tiene un mandato único, la estabilidad de precios. Su objetivo principal es mantener la inflación cerca del 2% en la zona euro. El empleo no es su responsabilidad directa, eso queda para los gobiernos nacionales. Es probablemente el banco central más independiente del mundo, por diseño deliberado. Los alemanes, traumatizados por la hiperinflación de Weimar que vimos en la temporada 2, insistieron en que la estabilidad de precios fuera la prioridad absoluta. El Banco de Japón, fundado en 1882, ha pasado décadas luchando contra un problema opuesto, deflación en vez de inflación. Desde los años 90, Japón ha tenido precios estancados o en descenso, algo que veremos en detalle en la temporada 4. El Banco Popular de China es diferente a todos los demás. No es independiente, responde directamente al gobierno chino. Su mandato incluye no solo la estabilidad monetaria, sino también el crecimiento económico y la estabilidad del tipo de cambio. Representa un modelo alternativo, el Banco Central como instrumento directo de la política del Estado. Cada modelo tiene sus ventajas y sus riesgos. No hay consenso universal sobre cuál es mejor. Lo que sí hay es consenso en que algún tipo de banco central es necesario. Después de 1907, nadie quiere depender otra vez de que un banquero millonario tenga un buen día. La creación de la Fed se decidió en secreto, en una isla privada, por 6 hombres que representaban los intereses financieros más poderosos de América. Eso incomoda. Y debería incomodar. Las instituciones que gobiernan el dinero de todo un país deberían diseñarse de forma abierta y democrática. Pero también es cierto que el resultado, un banco central que funciona como prestamista de último recurso y que intenta mantener la estabilidad económica, ha evitado repeticiones del desastre de 1907. La tensión entre democracia y tecnocracia está en el corazón de los bancos centrales. Los tipos de interés que afectan a vuestra hipoteca, a vuestro empleo y al precio de la compra los decide un comité de personas que no habéis elegido. Personas con doctorados en economía que creen, a veces con razón, a veces sin ella, que saben mejor que los políticos cómo gestionar el dinero. Es un pacto social implícito. Cedemos poder democrático a cambio de estabilidad económica. Cuando el pacto funciona, pocos se quejan. Cuando falla, como en 2008, la legitimidad de esas instituciones se cuestiona profundamente. No hay respuesta fácil. Solo una pregunta que cada sociedad tiene que responder: ¿quién queremos que controle el dinero? 5 ideas clave de este episodio. Primera, Estados Unidos pasó casi 80 años sin banco central, y sufrió pánicos financieros devastadores de forma recurrente. Segunda, el pánico de 1907 fue tan grave que un solo hombre, J.P. Morgan, tuvo que rescatar al sistema financiero desde su mansión. Eso demostró que el país necesitaba una solución institucional. Tercera, 6 hombres diseñaron la Reserva Federal en secreto, en Jekyll Island, en noviembre de 1910. El plan se convirtió en ley en diciembre de 1913. Cuarto,
Los bancos centrales tienen tres funciones: controlar la política monetaria, supervisar el sistema bancario y actuar como prestamistas de último recurso. Quint. Los grandes bancos centrales, la Fed, el BCE, el Banco de Japón, el Banco de China, tienen mandatos y niveles de independencia muy diferentes. No hay un modelo único. Los bancos centrales existen para prevenir crisis bancarias, para ser la red de seguridad del sistema. Pero las crisis siguen ocurriendo. Porque hay algo en el ADN de la banca, la reserva fraccionaria, la creación de dinero, la dependencia de la confianza, que hace al sistema intrínsecamente frágil. Cuando todo el mundo confía, el sistema funciona. Cuando la confianza se quiebra, todo el mundo quiere su dinero al mismo tiempo. Y en ese momento descubrimos la verdad incómoda: el dinero no estaba ahí. Las corridas bancarias, los pánicos, los rescates, el seguro de depósitos. Y la banca en la sombra, el sistema paralelo que casi destruyó la economía mundial en 2008. Cuando todo el mundo quiere su dinero. Eso es lo que viene.